Hola amigos, bienvenidos a Relatos en la Ventana. Os quiero leer hoy un relato de la autora norteamericana Lydia Davis. En este volumen se reúnen todos sus cuentos de 3 libros publicados en diferentes épocas. La verdad me ha costado mucho decidir cuál os iba a leer hoy, porque Lydia Davis, si algo tiene, es que es una autora original y totalmente inclasificable. Lo mismo escribe relatos cortísimos tipo fábula o casi aforismos, como relatos largos, profundos, que se dedican a desglosar el pensamiento. También es capaz de definir en un relato una receta de principio a fin. No es fácil de encasillar realmente Lydia Davis. Ella ha escrito principalmente libros de relatos, pero también ha escrito una novela, The End of the Story, que es de 1995, y ha sido galardonada en diferentes ocasiones por su producción no solo literaria, sino también como traductora. Ha traducido, entre otros, pues el maravilloso Madame Bovary. Como os decía, me ha costado elegir un relato de Lydia Davis, pero he cogido este por ser uno de los más narrativos que ella tiene. En tanto, pienso que puede ir bien para este canal. Se titula Los planos de la casa y pertenece a su primer libro, Desglose. Los planos de la casa. Me señalaron el terreno desde la carretera que corría al pie de la colina e inmediatamente quise comprarlo. Si la gente de la propiedad inmobiliaria me hubiera hablado de los inconvenientes, en ese momento ni siquiera lo habría oído. Estaba paralizado por la belleza de lo que veía, un extenso valle de viñedos rojos como la sangre, medio inundados por las lluvias de finales de verano. En la distancia, campos amarillos sofocados por abrojos y malas hierbas, y a su espalda, un bosque que cubría una ladera en el centro del valle, más altas que los campos, las ruinas de una granja. Una morera crecía entre las piedras rotas del muro del jardín, y cerca, la sombra de un viejo peral descansaba sobre una alfombra de frutos partidos y podridos. Apoyándose en su coche, el agente de la propiedad dijo: «Hay una habitación que sigue intacta. El interior está inmundo. Ahí han metido a los animales muchos años». Caminamos hacia la casa. El estiércol se había pegado a las baldosas del suelo. Sentí el paso del viento a través de las piedras y vi la luz del día a través del techo. Nada me desanimó. Ese mismo día redactamos el contrato. Llevaba tantos años buscando un terreno para construir una casa que a veces tenía la sensación de que solo me habían traído al mundo para eso. Una vez que el deseo nació en mi interior, todas mis energías se centraron en satisfacerlo. El trabajo que encontré en cuanto dejé los estudios era aburrido y desmoralizador, pero cada vez me hacía ganar más dinero conforme aumentaban mis responsabilidades. Para gastar lo menos posible, mi vida era absolutamente tranquila. Me resistía a cultivar amistades, a divertirme. Al cabo de muchos años tenía el dinero suficiente para dejar el trabajo y empezar a buscar un terreno. Los agentes de la propiedad inmobiliaria me llevaron de una finca a otra. Vi tantos terrenos que me sentía confundido y ya ni sabía lo que buscaba exactamente. Cuando por fin el valle apareció ante mis ojos, tuve la impresión de que me había librado de un gran peso. Mientras el verano calentaba la tierra, me sentí feliz de vivir en mi majestuosa habitación ennegrecida por el hollín. La limpié, la amueblé e instalé una mesa de dibujo en un rincón, donde trabajaba en los planos para la reconstrucción de la casa. Cuando levantaba la vista del trabajo, veía la luz del sol sobre las hojas del olivo, invitándome a salir. Al caminar sobre la hierba cerca de la casa, observaba con los ojos cansados y expectantes de un hombre que ha vivido toda su vida en la ciudad el correteo de las urracas entre el tomillo y de las lagartijas que desaparecían en el muro. Durante las tormentas, los cipreses de delante de mi ventana se inclinaban con el viento. Luego llegó el frío del otoño y los cazadores empezaron a acechar en los alrededores de la casa. Los estampidos de sus rifles me llenaban de pavor. En la finca de al lado se rompieron las tuberías del sistema de tratamiento de las aguas residuales y un olor terrible se expandió por el aire. Encendí la chimenea, pero nunca me calentaba. Un día, la silueta de un joven cazador ensombreció mi ventana. Llevaba un traje de piel y un rifle. Después de mirarme un instante, se acercó a la puerta y la abrió sin llamar. Permaneció a la sombra de la puerta, sin quitarme la vista de encima. Sus ojos eran de un azul lechoso y la barba pelirroja apenas le cubría las mejillas. Inmediatamente pensé que era un idiota y me aterroricé. No hizo nada. Después de echarle un vistazo a lo que había en la habitación, cerró la puerta a su espalda y se fue. Me sentí indignado.
Como si paseara por el zoo, aquel hombre se había acercado a mi aprisco de piedra y me había examinado de un modo ofensivo. Echando humo, me puse a dar vueltas por la habitación, pero estaba solo en pleno campo y el cazador despertó mi curiosidad. Al cabo de unos días ansiaba verlo. Volvió y esta vez no dudó ante la puerta, sino que entró, se sentó en una silla y me habló. Yo no entendía su acento campesino. Me repitió 2 veces una frase y luego una tercera, y yo apenas si llegaba a intuir lo que quería decirme. Cuando intenté responderle, el hombre tuvo las mismas dificultades para entender mi acento de ciudad. No insistí y le ofrecí un vaso de vino. Lo rechazó. Con cierto desafío se levantó de la silla y se aventuró a un examen más minucioso de mis pertenencias. Empezando por la librería, en la pared, cubierta de imágenes enmarcadas de las casas que me gustaban especialmente, algunas de las Places de Bosch y otras de los barrios más pobres que hay detrás de Montparnasse. Llegó por fin a mi mesa de dibujo, donde se detuvo un momento, con un dedo levantado esperando una aclaración. Le costó mucho entender que yo estuviera proyectando una casa, línea por línea, y cuando lo comprendió, se puso a seguir las paredes de cada habitación con el dedo, a pocos centímetros del plano. Cuando acabó de examinarlo y de recorrer cada línea, me sonrió sin separar los labios, mirándome oblicuamente con cierta malicia que no entendí, y de repente se fue. Volví a irritarme, con la sensación de que había invadido mi casa y me había robado mis secretos, pero cuando se apaciguó la irritación, deseé que volviera. Volvió al día siguiente y también pocos días después, aunque hacía mucho viento. Empecé a esperarlo y a pensar en sus visitas con ilusión. Salía de caza todas las mañanas muy temprano y varias veces a la semana, cuando acababa, llegaba del campo donde el sol empezaba a colorear la arcilla blanca. Le brillaba la cara y estaba tan lleno de energía que apenas podía contenerla. Saltaba de la silla a cada momento, iba a la puerta y miraba afuera, volvía al centro de la habitación, silbaba una melodía desafinada y volvía a sentarse. Poco a poco esa energía menguaba y cuando se le iba del todo él también se iba. Nunca aceptó comida ni bebida y parecía sorprenderse de que yo se la ofreciera, como si compartir comida y bebida fuera un acto de gran intimidad. No se volvió más fácil la comunicación entre nosotros, pero cada día encontrábamos más cosas que hacer juntos. Me ayudó a prepararme para el invierno, a repellar las grietas de las paredes y a recoger leña para la chimenea. Después del trabajo salíamos al campo y el bosque. Mi amigo me enseñaba los sitios que le gustaba visitar, un bosquecillo de espinos, la madriguera de un conejo, una cueva en la ladera. Y aunque yo solo tenía una cosa que enseñarle, parecía que le resultaba tan misteriosa y absorbente como a mí. Cada vez que venía a verme, lo primero que hacía era acercarse al plano, donde yo había añadido otra habitación o había aumentado el tamaño de mi estudio. Siempre había algún cambio porque yo no dejaba de mejorar el proyecto, al que prácticamente dedicaba todas mis horas. Alguna vez él cogía mi lápiz y bosquejaba torpemente algo que no se me había ocurrido, una habitación para ahumar los alimentos o un sótano para los tubérculos. La ilusión por el proyecto, así como el placer de tener un amigo, no me dejaron ver, ciego, un hecho pavoroso. Cuanto más llevaba en mi propiedad dejando pasar los días, más se desvanecían las posibilidades de construir la casa. El dinero se me iba poco a poco y con él mi sueño. En la aldea, lejos del mercado, el precio de la comida era el doble que en la ciudad. Yo estaba delgado y no podía comer menos de lo que comía. Los albañiles y carpinteros buenos, incluso los malos, eran caros y escasos en el lugar. Contratar a 2, unos meses, no me hubiera dejado lo suficiente para sobrevivir. No me rendí cuando lo entendí, pero no encontraba respuesta a las preguntas que me atormentaban. Al principio el plano había absorbido todo mi tiempo y toda mi atención, pues era la base para construir la casa. Y poco a poco el plano fue cobrando más vida que la casa real. En mi imaginación, cada vez pasaba más tiempo entre las líneas trazadas por el lápiz, que cambiaban según mi voluntad. Pero si hubiera admitido abiertamente que ya no quedaba la menor posibilidad de que se construyera la casa, el plano hubiera perdido todo su sentido. Así que seguí creyendo en la casa, mientras que bajo el peso de mi fe, las posibilidades de construirla sufrían una incesante erosión. Lo que hacía aún más frustrante la situación era que en los alrededores de la aldea surgían de mes en mes nuevas casas. Cuando compré el terreno, las únicas construcciones del valle eran cobertizos de piedra, levantados sin permiso en medio de los campos labrados, oscuros como cuevas, con el suelo de tierra. Después de firmar el contrato, había vuelto a la casa y muy satisfecho me había parado a mirar los acres de viñedos abandonados y las tierras de cultivo cubiertas de malas hierbas que se extendían hasta el horizonte, donde la aldea se acurrucaba sobre una humilde colina,
como un castillo, con el campanario de la iglesia en la cima. Ahora cruzaba el paisaje una herida de tierra roja, en carne viva, donde en pocas semanas se levantaría una casa, como una costra. El paisaje no tenía tiempo para absorber esos cambios. No habían terminado una casa cuando estaban cortando encinas a derecha e izquierda para construir otra. Seguía el progreso de una casa con un horror y un recelo especiales, porque a pie estaba a pocos minutos de mi casa. La velocidad calculada con la que iba creciendo me impresionaba y me parecía una burla respecto a mi situación. Era una casa fea, de muros rosa y verjas de hierro baratas en las ventanas. Cuando la terminaron y plantaron el último arbolillo en el polvo que la rodeaba, los propietarios llegaron en coche de la ciudad y pasaron allí el día de Todos los Santos, sentados en la terraza, contemplando el valle como si estuvieran en el palco de la ópera. Y después, mientras duró el buen tiempo, vinieron a la casa todos los fines de semana y el ruido de la radio se expandía por el lugar. Yo los miraba con tristeza desde mi ventana. Lo peor fue que mi amigo dejó en el acto de visitarme los fines de semana. Yo sabía que me lo habían quitado mis vecinos. Lo veía desde lejos con ellos, de pie, en el jardín. Me sentí profundamente desgraciado. Tuve que admitir por fin lo desoladora que era mi situación. Pensé en vender el terreno y volver a empezar desde el principio en cualquier otro sitio. Pensaba que podía conseguir en la ciudad un buen precio por el terreno, pero cuando fui a ver a la gente de la propiedad inmobiliaria, me dijo sin rodeos que debido a que lindaba con una planta de tratamiento de aguas residuales y a que la casa no era habitable, prácticamente era imposible venderla. Añadió que los únicos que podrían estar interesados en comprarla eran mis vecinos, que de hecho no habían dejado de quejarse de mi presencia y estarían dispuestos a pagar una cantidad ridícula por el terreno con tal de librarse de mí. En confianza, le habían dicho a la gente que mi casa era una monstruosidad, que daba su jardín y una vergüenza cuando venían amigos a verlos. Me quedé impresionado. Mi sentimiento más sólido, sin ninguna duda, era que jamás vendería la casa a mis vecinos. Jamás les concedería ese triunfo. Me di media vuelta y me fui sin decirle una palabra a la gente. Mientras meditaba en la puerta, lo oí entrar en otra habitación, decirle algo a su mujer y reír a carcajadas. Fue uno de los peores momentos de mi vida. Cuando semanas después mi amigo dejó completamente de venir sin una palabra que explicara su ausencia, mi amargura fue total. Caí en una profunda depresión y decidí renunciar a la idea de construir una casa y volver a mi trabajo en la ciudad. Los directivos de mi empresa no habían encontrado a nadie dispuesto a soportar tantas horas de trabajo y a dedicarse a tales complicaciones interminables. Me habían escrito varias veces pidiéndome que volviera y ofreciéndome más dinero. Me hubiera sido fácil reemprender poco a poco mi antigua manera de vivir, pensaba. La estancia en el campo solo habrían sido unas largas vacaciones. Incluso llegué a convencerme por un momento de que echaba de menos la vida en la ciudad y a los conocidos, pocos, que tenía en la oficina, que solían invitarme una copa después de las jornadas de trabajo especialmente aburridas. Le dije a la gente que les hiciera una oferta a mis vecinos e intenté pensar que estaba haciendo lo correcto, pero mi corazón permanecía al margen y me sentía otro, alguien que no era yo, mientras preparaba el equipaje y dando un paseo recorría mis estrechos límites. Las maletas estaban a la puerta de casa a la primera luz del sol y el taxi que había contratado se acercaba por el camino de tierra, traqueteando en los baches, y ya estaba a punto de irme cuando se me ocurrió que quizá me había precipitado. Sería un error irme sin decirle nada al joven que había sido mi amigo, de que ni siquiera sabía el nombre. Le pagué al taxista y le dije que volviera a la misma hora al día siguiente. Me miró con desconfianza y volvió por el mismo camino. El polvo se arremolinaba a su paso y se posaba de nuevo. Metí las maletas en la casa y me senté. Después de preguntarme durante un rato cómo podía encontrar a mi amigo, me di cuenta de que había sido tonto, que sin ningún motivo me había condenado yo mismo a pasar otro día en aquel paraje hostil y que nunca conseguiría encontrarlo. Los directivos se enfadarían cuando no me presentara en la oficina, se preocuparían por mí, intentarían localizarme y al no conseguirlo se sentirían absolutamente perplejos. Conforme transcurría la mañana me iba sintiendo más inquieto y más disgustado conmigo mismo. Me daba cuenta de que había cometido un error terrible. Era un pobre consuelo saber que al día siguiente todo se desarrollaría según lo planeado y que al final sería como si ese día nunca hubiera existido. Toda la tarde, larga y calurosa, revolotearon los pájaros en los matorrales llenos de espinas y de la tierra surgía un olor dulce. No había nubes en el cielo y el sol proyectaba sombras negras.
Me senté con el traje de trabajo junto al muro de la casa, insensible a la belleza del terreno. Tenía la cabeza en la ciudad y el encierro en el campo me ponía de mal humor. A la hora de la cena no había nada que comer y no tenía ganas de caminar hasta la aldea. Pasé horas en la cama con hambre y frío hasta quedarme dormido. Me desperté antes de que saliera el sol. Tenía tanta hambre que sentía piedras en el estómago y solo pensaba en desayunar algo en la estación. Al otro lado de las ventanas todo era negrura. Ráfagas de viento empezaban a mover las hojas mientras el cielo se volvía blanco detrás de los arbustos negros. Las hojas recuperaban el color poco a poco. En el bosque y en los alrededores de la casa, el canto de los pájaros se sucedía aquí y allá. Los oía con mucha atención. Cuando los rayos del sol alcanzaron los matorrales, salí y me senté junto a la casa. Cuando por fin llegó el taxi, sentía tanta paz que no podía irme. Después de alguna palabra más alta que otra, el taxista se fue. Pasé la mañana y parte de la tarde sentado junto a la casa, con el traje puesto, tal como había hecho el día anterior, pero ya no sentía impaciencia ni deseo de estar en otro sitio. Estaba absorto en lo que pasaba ante mí, pájaros que desaparecían entre los arbustos, bichos que se arrastraban alrededor de las piedras, como si fuera invisible, como si mirara todo aquello en mi ausencia. O al estar donde no debía estar, donde nadie esperaba que estuviera, solo era una sombra de mí mismo, dejada atrás un instante, atrapada en la luz. El lazo se tensaría de pronto y yo desaparecería. En busca de mí mismo por el momento, estaba en libertad. Cuando cayó la noche no sé si tenía hambre. Ebrio de alegría, seguí sentado a la espera. El frío y la oscuridad me empujaron al interior de la casa. Me acosté y tuve sueños descabellados. A la mañana siguiente vi una figura en la linde más alejada del campo vecino, caminando muy despacio. A mis ojos fue como si un vacío de mucho tiempo acabara de ser colmado. Sin saberlo, había estado esperando a mi amigo, pero mientras lo miraba, su indecisión empezó a parecerme poco natural, hasta llegar a asustarme. Avanzaba dando tumbos entre los surcos, levantaba la nariz como un perro de caza que olfateara el aire, no parecía saber a dónde iba. Le salí al encuentro y al acercarme vi que llevaba vendada la frente y que su cara tenía un color gris pavoroso. Cuando lo alcancé estaba aturdido y me miraba como si yo fuera un extraño. Lo cogí del brazo y lo ayudé para que no tropezara. Cuando llegamos a la casa me apartó y se acostó en mi cama. Temblaba de cansancio. Había adelgazado tanto que sus mejillas eran como zanjas y sus manos como zarpas. Miraba con ojos de fiebre y por un momento pensé disparatadamente en ir a la aldea en busca de un médico. Pero en cuanto recuperó el aliento empezó a hablar muy tranquilo. Se demoró en una explicación interminable, mientras sentado al lado de la cama yo lo oía sin entender una palabra. Hacía distintos movimientos con los brazos y por fin comprendí que había sufrido un accidente de caza. Todas aquellas semanas, mientras yo le hacía amargos reproches, las había pasado en un hospital. Siguió hablando y me resultaba difícil concentrarme en lo que decía. Me sentía inquieto, impaciente. Llegó un momento en que no pude soportarlo. Me levanté y me puse a recorrer la habitación de un extremo a otro como un autómata. Dejó de hablar por fin y señaló hacia un rincón de la habitación bajo la ventana. No lo entendía, porque allí lo único que había era la ventana. Vi entonces que quería señalar hacia la mesa de dibujo, que había sido desmantelada, y quería ver el plano. Lo saqué del equipaje y se lo di. Seguía insatisfecho. Le di un lápiz que llevaba en el bolsillo. Empezó a dibujar sobre el plano. En un instante había cubierto todo el papel, hasta los filos, con formas complicadas. De pie a su lado, sin dejar de mirar el plano, reconocí por fin entre la maraña de líneas una torre y lo que podía haber sido una puerta. Cuando llenó la página, le di más hojas y siguió trabajando. Su mano apenas se detenía y lo que dibujaba tenía la complejidad de algo que ha sido concebido y elaborado en el curso de muchos días de soledad. Cuando estuvo tan cansado que no podía mover el lápiz, se durmió. Lo dejé allí al atardecer y fui a la aldea en busca de comida. Volviendo a casa campo a través, miré el paisaje rojo y sentí que me era profundamente familiar, como si hubiera sido mío mucho antes de que lo encontrara. La idea de abandonarlo me pareció totalmente sin sentido. En los últimos días mi rabia y mi decepción habían disminuido, y ahora, como al principio, cada cosa a la que dirigía la vista parecía solo una cáscara o una vaina que se desprendería para revelar un fruto perfecto. A pesar del cansancio, mi mente seguía funcionando a toda velocidad. Despejaba un trozo de tierra al lado de la casa y construía un establo.
Lo llenaba de vacas blancas y negras y gallinas que correteaban nerviosas entre sus patas. Plantaba una hilera de cipreses en la linde de mi propiedad y así ocultaba la casa de mis vecinos. Derribaba los muros en ruinas y con las mismas piedras levantaba una mansión, y cuando acabara tendría ante mis ojos un espectáculo que provocaría la envidia de todo el que lo viera. Mi sueño se habría cumplido, como desde el principio debía ser. Quizá deliraba. Era improbable que las cosas acabaran así. Pero mientras daba traspiés por el campo, hundiéndome hasta el fondo en un surco para el siguiente paso superar un montículo, era demasiado feliz para sospechar que en cualquier momento mis frustraciones y desilusiones, como una nube de langosta, oscurecerían el cielo y volverían a derribarme. La tarde era serena, la luz suave y dulce, la tierra se había paralizado y yo, en lo más hondo, era la única criatura en movimiento. Así termina el relato de Lydia Davis, Los planos de la casa, de la colección de cuentos completos editada por Sís Barral. Espero que os haya gustado mucho.